Bienvenidos a la clase 2 de diferenciales, en donde vamos a trabajar haciendo aproximación de valores de funciones usando el concepto de diferenciales. Los invito a continuar viendo este video. Como les comenté al comenzar este video, vamos a trabajar ahora con la aproximación de funciones utilizando el concepto de diferenciales. Recordemos un poco, si nosotros tenemos una función f tal que f de x, tenemos esta función y un desplazamiento delta de x, ¿qué podemos decir? Nosotros podemos decir que el delta de y va a ser igual a ¿qué cosa? A f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0. Bien, acá me olvidé de decirles x sub 0, o sea, el punto de coordenadas x sub 0, f de x sub 0, un punto de la gráfica. Bien, tenemos entonces una función, un punto de la gráfica, p sub 0, y un desplazamiento delta de x. Bien, si tenemos un desplazamiento en x llamado delta de x, también tendremos un desplazamiento en y llamado delta de y. ¿Cómo se calculaba? Como f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0. Del mismo modo, tendremos un diferencial de y. Nosotros sabemos que el diferencial en y va a ser igual a la derivada de la función f particularizada para el punto de abscisa x sub 0 multiplicado por delta de x. Y lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Si delta de x es muy chico, delta de x es muy chico, muy pequeño, nosotros vamos a poder asegurar lo siguiente. Vamos a poder decir que el delta de y se aproxima al diferencial de y, siempre y cuando delta de x sea muy pequeño. Bien, estamos hablando de desplazamientos en x muy chicos. Si se cumple esto, yo puedo asegurar que el delta de y se aproxima al diferencial de y. No son iguales, hay una aproximación. Bien, bueno, ¿qué es el delta de y? Vamos a reemplazar lo que vale cada cosa, ¿sí? Sabemos entonces, el delta de y se aproxima al diferencial de y. Ahora, el delta de y es esto. Entonces voy a continuar abajo y tenemos que el delta de y es f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0. Y sabemos que se aproxima al diferencial de y, de modo que se va a aproximar a esto, a la derivada de la función particularizada para x sub 0 multiplicado por delta de x. Ahora lo que vamos a hacer es despejar esto. ¿Por qué? Nosotros vamos a usar el concepto de diferenciales para encontrar valores aproximados de una función. Y ya vamos a ver cómo lo vamos a usar. Por lo pronto, vamos a despejar esto. Nos va a quedar que f de x sub 0 más delta de x se va a aproximar a f' de x sub 0 por delta de x sumado a f de x sub 0. Y esto es lo que nosotros vamos a usar ahora para trabajar en los ejercicios de aproximación. A continuación vamos a trabajar en el siguiente ejercicio donde se pide calcular de forma aproximada, utilizando el concepto de diferenciales, los valores que se presentan a continuación. 2 elevado a la 3,03 y el seno de 1 grado. Vamos a proceder a resolver estos ejercicios. Como les comenté entonces anteriormente, si delta de x es muy pequeño, usando el concepto de diferenciales, nosotros podemos decir que f de x sub 0 más delta de x se aproxima a f' de x sub 0 por delta de x más f de x sub 0. Como hemos visto al comienzo de este video, los ejercicios que vamos a resolver, que son estos dos, vamos a hacerlos usando, vamos a encontrar el valor aproximado de estos dos apartados usando el concepto de diferenciales. Bueno, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Vamos a trabajar en el primer ejercicio, que es este,
tenemos que calcular 2 elevado a la 3,03. Vamos a, en primera instancia, identificar la función. Segundo, identificar cuál va a ser el x sub 0. Y tercero, identificar el delta de x. Una vez que yo tengo, fíjense en ustedes que la suma de x sub 0 más delta de x les tiene que dar lo que va en los argumentos de cada caso, o en el radicando si tienen una raíz, en el exponente si tienen una exponencial, en el argumento si tienen una trigonométrica. Bien, eso es lo que ustedes tienen que descubrir. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el x sub 0? ¿Cuál es el delta de x? Y la suma de x sub 0 más delta de x les debe dar esto, les debe dar esto, y así en cada caso. Entonces, primero que nada, identificar, y esto es lo que vamos a hacer, trabajemos en este primero, chicos. Identificar, ¿qué cosa? La función, bien. Identificar el x sub 0, identificar el delta de x. ¿Cuál sería la función en este caso? Tengan en cuenta que esto va a ser la variable, porque acá es donde yo voy a reemplazar la suma de x sub 0 más delta de x. Entonces la función f tal que f de x va a ser igual a 2 elevado a la x. Luego, ¿cuánto sería x sub 0? Me fijo el valor exacto que yo puedo tomar acá, y la suma del x sub 0 más el delta de x me debe dar esto. Entonces, el delta de x tiene que ser un valor chiquito, y el x sub 0 me tiene que dar un valor acá que sea exacto. Cuando yo calcule, cuando yo lo reemplace en x, me dé un valor exacto. Entonces, ¿cuál sería el x sub 0? El x sub 0 va a ser 3, y para que esto sea la suma de los dos, el delta de x tendrá que ser 0,03. Fíjense ustedes que es un valor chico. Bien, de modo que, ¿cómo voy a obtener yo 2 elevado a la 3,03? Usando esta fórmula, ¿sí? Usando mediante diferenciales por aproximación. Bueno, nosotros sabemos que f de x sub 0, ¿cuánto es? Es 3, más delta de x, que es 0,03, va a ser aproximadamente igual a la derivada de la función particularizada para x sub 0, que vale 3, multiplicado a delta de x, que es 0,03, y sumado a f de x sub 0, que es 3. Entonces, para poder reemplazar acá, voy a poner la función. Pongamos cuál sería la función. La función es 2 a la x, ya la hemos identificado. Fíjense que necesito la derivada y particularizarla para 3. Entonces, vamos a derivar cuál sería la derivada de f de x. Les comentaba que tenemos que obtener la derivada de la función. Por lo tanto, vamos a hacer ese trabajo. Si la función f de x es igual a 2 a la x, f' de x, ¿a qué va a ser igual? F' de x va a ser la derivada de 2 a la x, que sería logaritmo natural de 2 multiplicado por 2 a la x, ¿sí? La derivada de una exponencial. Ahora yo la necesito particularizada para 3. Bien, vamos a reemplazar los valores. Tenemos acá que f de 3 más 0,03 es lo que nosotros necesitamos calcular, o sea, es 2 elevado a la 3,03. Y esto debe ser aproximadamente, esto va a ser aproximadamente la derivada particularizada para 3. Esta es la derivada, entonces vamos a reemplazar logaritmo natural de 2 por 2 en el lugar de x, ponemos 3, me va a quedar 2 al cubo, multiplicado por 0,03, más la función evaluada en 3, ¿cuál es la función? 2 a la x, evaluada en 3, les queda 2 a la 3. Bueno, vamos a continuar trabajando y tenemos 2 elevado a la 3,03, va a ser aproximadamente, acá tenemos 2 al cubo, que me queda 8, multiplicado a 0,03, o sea, tenemos, voy a sacar factor común 8, porque acá también tengo 8, me va a quedar 0,03 por el logaritmo natural de 2
sumado a 1. Y lo puedo dejar expresado de esta forma, ¿sí? De forma aproximada, entonces 2 elevado a la 3,03 va a ser aproximadamente igual a esto. Del mismo modo, vamos a trabajar ahora para la segunda función que se presenta, que es el seno de 1 grado. Chicos, trabajemos ahora en el ejercicio 2, donde ustedes tienen que encontrar, usando el concepto de diferenciales, el valor aproximado del seno de 1 grado, ¿bien? Antes de hacer esto, vamos a trabajar en radianes. O sea que lo primero que voy a hacer es pasar 1 grado a radianes. ¿Cómo hago esto? Bueno, mediante una sencilla regla de 3. Nosotros sabemos que 180 grados equivalen a pi radianes. De modo que 1 grado equivale a pi sobre 180 radianes. ¿Bien? O sea, 1 grado por pi sobre 180 grados, que me queda pi sobre 180 radianes. De modo que el seno de 1 grado es lo mismo que decir seno de pi sobre 180. Y vamos a trabajar de esta forma. Una vez que hicimos esto, ¿cómo continuamos trabajando? Del mismo modo que el ejercicio anterior. Debemos identificar cuál es la función, cuál es el x sub 0. Tengan en cuenta que el x sub 0 es un valor que está en el argumento para el cual el seno tiene que ser exacto. Y de modo que ese valor sumado a lo que es delta de x les quede lo que está en el argumento, ¿bien? Entonces vamos a identificar cuál es la función f de x. ¿Cuál sería la función f de x? Si tenemos seno de pi sobre 180, la función f de x será el seno de x. Ahora, pi sobre 180, si hacen el cálculo con la calculadora, o mentalmente tengan en cuenta que pi es un número 3, o sea, un número irracional, 3,14, y tiene infinitas cifras, ¿bien? Dividido sobre 180 les queda un número muy chiquito, de modo que nosotros podemos considerar como delta de x a pi sobre 180 radianes. ¿Y cuál sería entonces el x sub 0? Si yo lo que necesito es que acá, dentro del argumento, me quede la suma del x sub 0 más delta de x. Si delta de x es lo que está en el argumento, el x sub 0 deberá ser 0 radianes. Una vez identificado estos tres valores, la función, el x sub 0 y el delta de x, voy a calcular el valor aproximado del seno de pi sobre 180, que es lo que se nos está pidiendo en el ejercicio. ¿Cómo voy a calcular ese valor aproximado? Usando el concepto de diferenciales, esta fórmula que hemos obtenido acá. O sea que f de x sub 0 más delta de x. ¿Cuánto vale x sub 0? Vale 0 más delta de x, que es pi sobre 180, deberá ser igual a la derivada particularizada para x sub 0. Vamos a derivar. Yo sé que f de x es seno de x, de modo que la derivada del seno es coseno de x. Y si la particularizamos a la derivada para x sub 0, fíjense que la necesitamos para x sub 0, ¿cuánto vale x sub 0? Vale 0. De modo que f' de 0 va a ser igual al coseno de 0, que esto es igual a 1. Reemplacemos acá la fórmula. F' de 0 va a ser 1 multiplicado por delta de x, que es pi sobre 180 radianes, sumado a f de x sub 0. Sumado a f de x sub 0, o sea, f de 0. Vamos a reemplazar por la función. F de 0 más pi sobre 180, la función es seno de x. Ah, chicos, acá, aproximado. Esto es importantísimo, es aproximado, ¿sí? No es igual, es aproximado, es una aproximación, no es exacto el valor. Les aclaro eso porque acá me olvidé de ponerle la aproximación, pero sí o sí tiene que ir. Bueno, tenemos entonces f de 0 más pi sobre 180 va a ser aproximadamente esto. Vamos a reemplazar, tenemos seno
seno de pi sobre 180, que es lo que queremos calcular, va a ser aproximadamente pi sobre 180 más el seno de 0, que es 0. O sea que lo dejamos ahí. ¿Bien? De este modo tenemos que el seno de pi sobre 180 va a ser aproximadamente pi sobre 180. Bueno, una vez identificado entonces la función, el x sub 0 y el delta de x, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a calcular esta aproximación. Tenemos que reemplacemos f de x sub 0, el x sub 0 vale 0, más delta de x, que es pi sobre 180, deberá ser aproximadamente la derivada particularizada para 0 multiplicado delta de x, que pongamos acá cuánto vale delta de x vale pi sobre 180, sumado a f de x sub 0, que es 0. Ahora, ¿qué es f? F de x es seno de x, entonces vamos a reemplazar, tenemos seno de 0 más pi sobre 180 va a ser seno de pi sobre 180. Esto va a ser aproximadamente la derivada para 0. Bueno, la derivada del seno, ¿cuál es la derivada del seno? Vamos a derivar f' de x, va a ser igual a la derivada del seno de x, que es coseno de x. La particularizamos para 0, tenemos f' de 0, va a ser la derivada, el coseno de 0, perdón, y que esto es igual a 1. Entonces yo ya sé que f' de 0 vale 1, lo reemplazo acá. Me queda 1 por pi sobre 180 más, ¿cuánto vale f de 0? El seno de 0. Bueno, acomodando, concluyendo, tenemos que el seno de pi sobre 180, que es lo que necesitábamos calcular un aproximado, va a ser aproximadamente pi sobre 180. Con esto daríamos por concluido este ejercicio y el video de la clase asociada a aproximación de funciones usando diferenciales. Bueno chicos, con esto daríamos por finalizada la clase. Los invito a que se queden a ver el próximo video donde se trabajará con un problema de aplicación usando el concepto de diferenciales. Ya saben, cualquier duda pueden hacerlo dejando un comentario y estoy a su disposición para ello. Bien, les agradezco mucho por haberme acompañado, que tengan muy buenos días.